Saludos, soy Juan Carlos Monedero y esta es la columna semanal para Telesur, que se llama Robert Redford contra Donald Trump. A raíz del fallecimiento a los 89 años del actor norteamericano Robert Redford, la prensa progresista estadounidense recordaba la película Todos los hombres del presidente, donde Redford interpretaba a Bob Woodward, el periodista del Washington Post, quien junto a Carl Bernstein hicieron pública la red de espionaje que había creado el Partido Republicano con el presidente Nixon a la cabeza y que terminará costándole precisamente la cabeza al corrupto presidente norteamericano. Aunque claro, si comparamos a Nixon con Trump, el actual inquilino de la Casa Blanca está por hacer unos benditos a todos los anteriores presidentes. Recordaba la periodista Amy Goodman la frase clásica de esa película: sigan el rastro del dinero, que la garganta profunda, que fue quien denunció las tropelías de Nixon a los periodistas y que con esas palabras recomendaba una luz, una guía para desentrañar la trama. Siguiendo la trama del dinero se descubrió el Watergate y cayó ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos. A raíz de esa denuncia periodística, el establishment reaccionó y Samuel Huntington, uno de los principales teóricos de la política exterior norteamericana y no en vano director de tesis de Francis Fukuyama, el autor del Fin de la Historia, publicó en 1975 un trabajo que le encargó la Trilateral, que se llamó La crisis de la democracia, y en él decían que debía ser la última vez que dos periodistas tumbaban al presidente de los Estados Unidos. ¿A dónde vamos a parar? Comenzó un control de los medios que hoy ha desembocado en un Trump que directamente silencia a presentadores, programas, canales de televisión, periódicos, países, instancias internacionales y hasta Naciones Unidas cuando no le dan la razón. Robert Redford podría haber protagonizado o dirigido perfectamente una película sobre Donald Trump, donde seguramente el presidente del pelo naranja no hubiera terminado bien. Redford tenía un sentimiento de la justicia que, sin dejar de ser norteamericano, vencía a cualquier deseo de patrioterismo. Claro que quería su país, su bandera, su himno, su cine, su música, sus paisajes y sus usos y costumbres, pero los quería con paz, con justicia, libres de la depredación medioambiental y de la corrupción tan propia de la política norteamericana, multiplicada y legalizada por la administración Trump. Las últimas declaraciones, por cierto, de Trump continúan su voluntad de hacer del escándalo un lugar común de su manera de hacer política. Después de llamar hijo de la chingada, por ser eufemístico, a Joe Biden, su antecesor, pidió que nadie sintiera lástima por habérsele diagnosticado un cáncer de próstata que le llevará probablemente a la muerte en pocos meses. El mismo Trump que ha exigido el despido de Jimmy Kimmel, presentador de ABC, un importante canal propiedad de Disney, por supuestamente haberle faltado el respeto al energúmeno Charles Kirk, asesinado por otro energúmeno lleno de odio como él. Kirk fue asesinado en Utah, en un acto público, en la universidad donde también se celebra el Festival de Cine Independiente creado por Robert Redford, pero el asesino de Kirk no era una persona de izquierda, todo lo contrario, era un fanático de las armas, enredado en su cabeza en los discursos extremistas, educado en una familia mormona, seguidora del movimiento Make America Great Again de Trump, y ya digo, confundido en sus deseos, en sus voluntades políticas y en ese arroz con mango que es hoy la política norteamericana. Tampoco despidieron a Kimmel por ningún comentario fuera de lugar sobre Kirk, no, eso es mentira. Lo que hizo Jimmy Kimmel fue hacer ver que el presidente Trump, que decía sentirse consternado por el asesinato de su correligionario en el racismo, la homofobia, la violencia y el odio, mentía. Después de denunciar que los conservadores estaban presentando el asesinato de Kirk como obra de una persona de izquierdas, Kimmel bromeó sobre la respuesta de Trump a un periodista que le había puesto la pelota votando para que opinara sobre la muerte de Kirk. Y sorpresivamente Trump dijo que lo estaba llevando muy bien y sin solución de continuidad, y demostrando que estaba de todo menos destrozado, pasó de inmediato a hablar de un nuevo salón de baile que iba a construir en la Casa Blanca y que iba a costar ni más ni menos que $200 millones. Kimmel aprovechó para señalar la contradicción. Sí, Trump está en la cuarta fase del duelo, la construcción. Demolición, construcción,
Y así no es como un adulto llora el asesinato de alguien a quien llamaba amigo. Así es como un niño de 4 años llora la muerte de un pez de colores. Despedido. Por orden del mismo Trump, que sobre la guerra en Ucrania ha afirmado: no estamos gastando dinero en la guerra. La guerra está siendo financiada por la OTAN y la OTAN está comprando nuestro equipamiento. De hecho, no quiero ganar dinero, pero estamos ganando dinero con la guerra. ¿Qué tienen que decir a esto los líderes europeos? El mismo Trump que ha mandado a asesinar sin juicio a los tripulantes de pequeñas barquichuelas en el mar Caribe, pero que no es capaz de frenar la exportación de cocaína desde el Ecuador de su amigo, el presidente Noboa, cuya empresa exportadora de supuestamente bananas parece que hace el negocio realmente no exportando frutas amarillas, sino polvo blanco. No creo que Redford hiciera una película sobre Milei, el presidente de la motosierra que ha hundido la bolsa argentina junto al resto de la economía y que, pese a prometer 1000 veces que no lo haría, sigue endeudándose con el Fondo Monetario Internacional para que una minoría se enriquezca comprando dólares caros y vendiéndolos baratos, esperando resistir así la caída del peso. ¿Cómo hacer una película de un Joker argentino? No, esa película la tienen que hacer los argentinos, porque otro default ya está ahí. Conforme más baje el peso, pues más cara resultará pagar la deuda externa, más pesos se utilizarán para comprar moneda, para comprar por ejemplo dólares, y por tanto más subirán los precios porque harán falta más pesos para pagar los mismos productos al valer cada vez menos la moneda nacional. Es decir, que la economía se hundirá más y más y más, y con ella también el empleo. Mientras las élites, los amigos de Milei, esos que vemos en muchos países paseándose como nuevos ricos, usarán los pesos devaluados para comprar los dólares que les preste el Fondo Monetario o los Estados Unidos, enriqueciéndose más y más y más. En El Golpe, una película que lanzó a la fama a Redford y a Paul Newman, se narra la historia de dos tipos con mucho encanto, que deciden que ya que la vida es dura en la Gran Depresión, lo mejor que pueden hacer es dedicarse a estafar, eso sí, con estilo. Después, ¿qué es lo que le falta a Trump? Eso sí, con estilo, decía. Después de que un mafioso despiadado elimine a un colega, los protagonistas resuelven que la venganza no se sirve fría, sino disfrazada de un gigantesco timo donde todos parecen ser más listos de lo que son. La película nos pasea entre timadores con trajes elegantes, mafiosos con mala cara y un elaborado plan que parece más complicado, no sé, que armar un mueble de IKEA si has perdido la llavecita y las instrucciones. Y justo cuando los espectadores creen que lo han entendido todo, llega el final y se demuestra que el verdadero engañado era el espectador. Pues como les está pasando a los argentinos que votaron a Milei, a los norteamericanos que votaron a Trump, a los ecuatorianos que votaron a Noboa, en fin, a la gente que cree que votando a gente de derecha o de extrema derecha va a solventar sus problemas. Quizá una versión del Golpe con Ricardo Darín, el actor argentino, podría resultar. Una versión como aquella película, 9 reinas, donde un estafador, otra vez un estafador, quizá junto a una angelical, joven peronista llena de ideología y de esperanza, se involucrarían en una compleja operación para vender unas estampillas falsas a una red de libertarios y criptobros que formarían parte de los que estaban saqueando al país y así con esta estafa poder financiar, no sé, la recuperación de la política en el país. Bueno, se muere Robert Redford y nos gustaría que el mundo fuera una película donde los buenos ganan y los malos pagan sus culpas. Pero para que esa película pase, hace falta que los pueblos escriban el guión. Parece que la Vuelta Ciclista a España, en Perú, quizá en Nepal, en Estados Unidos, con miles y miles saliendo en defensa de los inmigrantes, en Brasil, cientos de miles saliendo a protestar contra cualquier intento, atisbo de amnistía contra Bolsonaro, hay intentos de que ese guión nos devuelva la esperanza y que el mundo deje de ser una película de terror, pero en donde los monstruos son, tristemente, bien